buenos días, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Nos visitan dos autores hoy en el programa y un director de teatro, que es Oscar Barney Finn, con su nueva obra. Se llama Mármol, está en el Teatro El Tinglado y es una obra de una autora irlandesa. Usted sabe que Barney Finn desciende de irlandeses, se ha acercado al teatro contemporáneo de Irlanda. Yo creo que esta es la segunda obra que pone de autor irlandés. Después le vamos a preguntar, por ahí hay otra que se me escapa, que no me acuerdo ahora. Pero la primera no es, la segunda seguro. Esta se llama Mármol y de eso vamos a hablar con él. Nos visita también Néstor Tirri, el escritor y periodista Néstor Tirri, con su nueva novela La impostora de Parma, una historia que transcurre en Parma, en Italia, a principios del siglo pasado. Alrededor del mundo de la ópera, la lírica, hay un montón de elementos muy atractivos en esta novela. Y empezamos el programa con un escritor que ya nos visitó este año, pero vuelve ahora porque tiene un nuevo libro. Podemos pensar que es de cuentos, relatos, tal vez una novela dividida en capítulos diferentes. Lo vamos a hablar con él. Ya lo presentamos. Guillermo Sacomano nació en Buenos Aires en 1948. Escritor, este año dio el discurso de apertura de la Feria del Libro de Buenos Aires. Es autor, entre otros títulos, de Prohibido escupir sangre, El pibe, Cámara Gesell, Cuando temblamos y Soy la peste. Esperar una ola es su nueva novela publicada. Bueno, Esperar una ola. Acá lo tengo. Vamos a empezar por la tapa. ¿Dibujo de tapa de Guillermo Sacomano? Dibujos míos. Sí, ilustraciones mías. El dibujo es mi... la otra cara de la luna. Yo dibujo desde muy pibe. Creo que de pibe aspiraba más a dibujante que a escritor. Después las cosas se fueron dando de otra manera, me enganché con la historieta, pero como guionista me fui hacia la palabra, pero nunca dejé de dibujar. Nunca dejé de dibujar ni de pintar. Pintás también. Y pintar. En este momento estoy experimentando con pasteles, con carbonillas, con tintas, y estoy preparando una muestra que se inaugura ahora en el mes de octubre en la librería Galería Menéndez en Paraguay al 400. Pero qué bien, anunciemos esto. Bueno, te voy a mandar el flyer, sí. apenas tenga. ¿La fecha no te acordás? Sé que la inauguración oficial, institucional, es el 20 de octubre. 20 de octubre, falta poquito, sí. Falta poco. Pero te voy a mandar toda la información, porque no la tengo, está a cargo mío. ¿Qué te produce eso? Como un deseo realizado, un deseo que se cumple, algo pero que es exponerse también. Es ¿no? exponerse. No sé, me siento como un pibe, porque estoy haciendo bien. A los 74 lo que me hubiera gustado hacer tal vez a los 18, a los 20. Bueno, es lo que hay que hacer, dentro de lo que se pueda. Y no he dejado de dibujar nunca, y la prueba está en estas tintas que son acuáticas, que son la tapa del libro. Sí, tienen una, qué sé yo, me hace acordar a algunas estampas y grabados japoneses, por ejemplo. ¿Hay algo de eso? Hay mucho de eso, porque yo miro mucho dibujo y pintura japonesa, algo del arte zen. Y creo que, además, como suelo escribir mucho a mano, excepto las notas periodísticas, que esas notas son mucho más de oficio y uno se sienta y... Pero las novelas, los cuentos... Depende. Yo ya escribí varios libros manuscritos, yo llevo varios libros manuscritos, y creo que hay una relación entre la palabra escrita, entre el escribir, la grafía, tiene que ver con el dibujo, y tiene que ver con el silencio. Trabajás de otra manera, pensás de otra manera, tu relación con el silencio te lleva a una meditación de la palabra. Por supuesto que después, cuando pasás a
al ordenador, a la computadora, ahí corregís y corregís. Pero nada te quita la espontaneidad que tenés con la página en blanco y volver yo uso una virome negra y unos cuadernos que son tipo los Moleskine. Sí. Entonces que es muy bueno, bello. hay toda una tradición ahí también, te remite a eso. Y me encanta escribir a mano, me encanta, y ando llevando siempre... Tenés suerte de no haber perdido, porque como se escribe cada vez menos a mano, a mí también me pasa, a veces me cuesta escribir a mano, en serio te lo digo. No, yo tengo mucha soltura en ese sentido. Qué bien. Tengo mucha soltura y creo que tengo una caligrafía bastante clara. Es una cosa, una actitud ante la escritura muy diferente a la del escritor tradicional de nuestros días, ¿no? Claro, El escritor convencional. claro. Pero esto te obliga además a una reflexión sobre el lenguaje, sobre lo que estás diciendo y por qué lo estás diciendo, que creo que el vértigo que tiene la computadora es engañoso. Yo creo que es muy práctico cuando vos necesitas un print para corregir, obviamente, pero si no, la pantalla te canta como que está listo el texto, es todo tan prolijito, tan limpito, pero vos tenés que entrarle a esa aparente prolijidad. Todo este libro, Esperar una ola, se hizo a mano. Partes. Por ejemplo, hay un cuento que es el cuento de la internación, hay 2 cuentos de internación, un cuento de internación o un episodio, porque no sé si llamarlos cuentos tampoco. Bueno, yo no te quería interrumpir, pero pensaba eso. La primera pregunta es, ¿son cuentos? Yo creo Vamos a decir una cosa, no tiene título cada uno. No, porque preferí que fuera así, al igual que en Cámara Gesell, que funcionara como novela atomizada. Claro. ¿No? Ah. Entonces hubo textos que los escribí a mano y hubo textos, el de la internación, por ejemplo. Yo estaba operado en plena COVID, estaba operado de una hernia, y se me ocurrió una historia ahí escuchando a las enfermeras y digo, ¿dónde la escribo? Y me había escabullido el celular y la escribí en el celular. Y se la mandé al toque a Juan Boido para que la archivara. Y al toque escribí otra y se la mandé también a Juan. Y Juan se emocionó. Que además no es tu editor. No, pero es mi gran amigo. Es de la competencia, digamos. No, pero Juan es escritor y somos amigos desde... Ya sé que son amigos, creo que vos me lo presentaste. Él fue mi editor en Radar durante casi 20 años. Bueno, pero hoy es el director de Random House y Sacomano edita con Planeta, entonces le manda los textos al director de la competencia. Este libro tiene varias personas que colaboraron. A ver. Una esencial es Paula Pérez Alonso, que es la que vio que esto funcionaba como una atomized novel, categoría que usan los gringos. Mira, atomized novel. Sí, que novela es una atomizada, que, con esquirlas y con pedazos, como Cámara Gesell, ¿te acordás? Yo lo pensaba desde otro lugar, pero llegamos a la misma conclusión, pero lo pensaba desde esto, desde la ola, desde el mar. Bueno, porque hay son cuentos o no son cuentos, son pensamientos, son historias que se van, ¿no? Se van ensamblando y van articulando un relato. Claro. También de reflexión sobre la escritura, porque cada 2 o 3 relatos hay un relato que tiene que ver con la reflexión de la escritura. La otra editora clandestina de este libro fue Ángela Pradelli, también Angie. Yo le iba mandando material, le digo, mira, ignoro el sentido de este libro que estoy escribiendo, no sé de qué viene este libro, pero había algo que tenía que ver con el surf, y es la cuestión de que a mí me parece que es analogizable a la escritura, que es la única manera de cuando ves los surfistas que están horas y horas esperando una ola. Ahí en Villa Gesell los ves. Sí, y yo digo, yo alguna vez intenté, pero el cuerpo no me dio y las costillas rotas. Pero el asunto es, este es un trabajo que yo considero trabajo, oficio, hablando en criollo, culo en silla, que es como permanecer en la tabla esperando la ola. Hay días que estás y días que no estás y hay días que no viene. Por eso abre con una reflexión sobre la escritura y la ola y la escritura. Sí. Hay otra en el medio y cierra otra vez con otra reflexión. O sea, si viene la ola y no estás ahí, perdiste. La perdiste. Y acá sería igual. Acá si no estoy sentado... Acá es más o menos igual. La inspiración pasa de largo. Claro. Pero hay un ritmo que le da todo esto al libro. Yo por lo menos lo leí así. Porque intenté que el libro... Estas son situaciones que te das cuenta cuando terminas el libro, porque cuando estás dentro del libro vos seguís y muchas veces
sentís que la brújula está rota. Creo que tiene dos ejes el libro. Uno es contemporaneidad y simultaneidad. Contemporaneidad porque son todas historias de este tiempo. Sí. Hay una historia que pasa en la Patagonia, una historia que pasa en la playa, otra historia que pasa con una pianista que da un concierto, que a su vez es escuchada en distintos lugares del mundo porque la música tiene ese don. Es Argerich. No es Argerich, pero podría serlo. Pensé en Argerich. Podría serlo, cómo su música llega a todas partes, cómo llega un libro a todas partes, cómo llega la poesía a todas partes, a los lugares más remotos y recónditos, a un pibe que está viajando en subte en Sao Paulo, a una boliviana que está en Patagonia, a un periodista exilado en Hong Kong, pero me interesaba que todo esto está pasando al mismo tiempo, como mientras nosotros estamos acá en el estudio no sabemos qué está pasando acá en la esquina, que es una característica de nuestro tiempo. Vos sabés en tiempo real qué está sucediendo en este momento en Ucrania, o si hubo un tirador en una escuela de Estados Unidos que masacró 20 pibes, y no sabés qué le está pasando a tu vecino, ¿no? Esto de la revolución de las comunicaciones, aquello que nos conecta y también que nos aísla. Entonces mi idea era como buscar un corpus de todas las situaciones que muchas de ellas, la mayoría te digo, son desgraciadas porque no soy un escritor optimista más allá de la tapa Pero blanca. Más allá de esto que decís, este libro es menos duro, menos pesimista, digamos, que otros textos tuyos de los últimos años, ¿no es cierto? Es más reflexivo. Primero porque está la reflexión de sobre la escritura. Segundo porque el libro tiene algo de conversación inconclusa que sigue manteniéndose tácitamente con Juan Forn, ¿no? El libro está dedicado a la memoria de Juan. Sí, Juan, gran amigo tuyo. Fue una de las grandes pérdidas de este último tiempo para mí. También la de José Pablo Feynman. Pero con Juan teníamos la relación no solo de vecinazgo, sino de conocernos de hace muchísimo tiempo. Una relación cotidiana de todos los días, de juntarnos todas las tardes a tomar un café, a hablar de ahí literatura. En Villa Gesell. En Villa Gesell, en un parador, un bolichito que se llama El Náutico, donde... Aparece en el libro, ¿no? El Náutico. Creo que sí aparece en el libro, sí. Y aparece en mis notas también. Entonces, me interesaba que el libro cerrara con alguna historia como de alusión y esperanza, que es esa pareja que se encuentra sobre el final, que ella viene de quimio, acaba de superar una quimio y él acaba de superar una, no sé si una operación o qué, y los dos han pasado el tiempo, han sido amantes, han sido adúlteros, etcétera, y pasa el tiempo, los golpeó la vida y se encuentran en un parador de playa y se alejan caminando bajo las estrellas. Vos me podés decir, bueno, cuánta dulzura, no, pero para llegar a esa dulzura para llegar a esa ternura hubo que atravesar una serie de situaciones amargas y trágicas. Es verdad, pero aparece la ternura. Hay libros tuyos donde no aparece. No, hay libros en que no aparece. Pero también acá hay conurbano, sí, no, totalmente. Está Guernica, están los hospitales, está la bonaerense. Pero eso está claro. Vos lo dijiste varias veces acá. Yo me formé con Dostoyevsky, con Roberto Alt. Yo escribo así, esto es lo mío. Eso está claro. Pero de todas maneras veo una mirada, no sé si es más piadosa, pero... Tal vez los años no me han amansado. Yo creo que la vacuna contra la rabia no me hizo efecto. La del COVID sí, pero la de la rabia no me hizo efecto. Y creo que no se puede mantener un estado de letargo y no tener bronca con el tiempo que estamos viviendo, con un planeta que giró a la derecha. Ya no es el problema de la Argentina que gira a la derecha, es el mundo que gira a la derecha. Y un planeta que camina hacia la destrucción alegremente, sin conciencia alguna. Conciencia creo que hay un poco más a partir del COVID, por ejemplo.
pero no se tomaron medidas al respecto. Mira, mi esperanza está en que los pibes puedan tener conciencia. Tienen más conciencia. Yo creo que tienen más conciencia, están más preocupados por el medio ambiente, el cambio climático, que nuestra generación, que tenía otro duda, tipo de... No pensábamos en eso prácticamente. Las inquietudes eran otras, ¿no? ¿Cómo te fue después del discurso en la Feria del Libro? Acá estoy. Acá estamos, sobrevivimos, decís. No, es decir, para mí el discurso fue un momento más de mi vida. Me dieron la oportunidad de decir lo que yo pensaba, fui, lo dije, me pareció que ese era el escenario apropiado, ya que era el lugar donde se podía hablar de la materialidad del libro y del tema del dinero, que es un tema que se elude siempre porque parece que uno escribe por amor al arte, y es cierto que uno tiene amor al arte y ama el arte, pero también vivimos de esto y vamos a morir de esto, como decía el negro Fontana Rosa. Usted vive de esto, sí, pero también voy a morir de esto, decía el negro. Entonces me fue. Mira, no ha cambiado nada desde entonces. Yo esto lo planteé en el discurso. No ha cambiado nada. Es decir, yo sabía de la inutilidad de ese discurso y sabía que estaba expresando mi disgusto con la realidad, que estaba incómodo, que estoy incómodo con la realidad, pero que nada ha cambiado con respecto a la situación del libro. Te pegaron bastante. Pero soy duro, nací en Mataderos, querida. ¿Sabés las veces que cobré? No te hace nada. No. Y el otro día estuve practicando voz un poco. Encontré una bolsa en casa de mi hija en Pacheco y estuve practicando y me salía todavía, no con la intensidad que antes, pero no es piña más, piña menos. Estamos acá. Acá estamos. ¿Cuándo no nos han golpeado? Nuestra generación que atravesó dictaduras, pérdidas. Si nos hemos criado, si vos y yo, que tenemos la misma edad, somos coetáneos, hacemos nuestra autobiografía conjunta, hemos pasado tanto tiempo bajo gobiernos militares, autoritarismos, hemos vivido tanto la violencia, que nada ya puede sorprendernos. Sin embargo, pasan cosas que todavía, cuando empezó la pandemia, decía, también una pandemia, ¿no? También una pandemia. No teníamos nada que... Por eso digo, siempre pasa algo que a uno lo sorprende. Sí, pero somos una generación de resistentes, creo. Sí, más allá de que podamos pensar duda. Políticamente distinto, vos y yo, y tener disidencias, somos seres acostumbrados a la resistencia. Y a la lucha. Y yo cuando cerré el discurso de la Feria del Libro, recurrí a una idea de John Berger que me parece genial, que dice, escribo con la esperanza entre los dientes. Y me parece que es la actitud que tenemos que tener nosotros. Por lo pronto. Esperar una ola. Nuevo libro de Guillermo Sacomano. Y no me acuerdo qué día, el 20 y pico de octubre, todos a la... El 20 de octubre, vamos? Librería Menéndez en Paraguay al 400. Paraguay al 400. Vamos a conocer una nueva faceta de Guillermo Sacomano. Escondida y reprimida y ahora por fin liberada. Y ahora ve la luz. Es lo que te digo, hay que darse todos los gustos que uno pueda. En vida. Ahora. Seamos felices mientras estamos aquí y nos dejan. Ahora que nadie mira, podemos ser felices. Gracias por haber venido, como Gracias siempre. a vos. Recordemos que vino acá a grabar con nosotros, apenas dio el discurso en la Feria del Libro, lo buscaban de todos lados. ¿Dónde vino Sacomano? Acá vino, a comentar un poco lo que había pasado. Tenemos mucha historia juntos. Bueno, ¿qué va a pensar nuestro público? Que piensen lo que quieran, si estamos más allá del bien y Tenemos del mal. mucha historia, nos conocemos hace muchos años, pero bueno, esto es así, hace 35 que hacemos este programa. ¿Tu primer libro en qué año salió? 80 y algo. Mi primer libro, si pensamos en términos literarios... Sí. No, porque también es literario la historieta. Yo empecé, mi primer publicación fue un poema de una revista inexistente cuando yo tenía 18, 19 años, en una revista de estudiantes de filosofía y letras. Y después empecé a publicar historietas en el año 73, 72, 73. Y mi primera novela, con Trillo escribimos novelas con seudónimo, novelas policiales con seudónimo. Pero la primera novela que fue prohibido hubo un libro
de poemas que editó Rodolfo Alonso en Eso 1980. es como la prehistoria. La primera novela. ¿Cuál fue? La primera novela se publicó en el 83-84. ¿Nombre? Prohibido escupir sangre, inhallable, que algún día la voy a agarrar y la voy a revisar y corregir. ¿Y quién te dice? Y sí, es otro gusto pendiente. Otro gusto pendiente. Bueno, nos vamos al corte, que hoy tenemos muchísimos invitados y poco tiempo. Gracias. Gracias a vos una vez más. Como siempre. Ya volvemos. Bueno, vamos a hablar un poquito de teatro ahora. Oscar Barreyfín por acá. Hola, ¿qué tal? ¿Qué dice? Casa Nueva amiga. obra, Oscar, casa tuya. Esta sí que es casa tuya. No, y la tuya. Y bueno, La tuya. los años que estamos. Hace años. Y Por aquí estamos. suerte, y Seguimos aquí estamos. tirando. ¿Cómo tirando? No, tirando del carro para hacer las cosas que uno quiere. Y ahora una Eso obra es lo de bueno. teatro en el Teatro El Tinglado. Yo comentaba en la apertura del programa, ¿te has acercado, te has interesado por el teatro irlandés? Sí, Pues claro. tu familia viene de Irlanda. Y ya has puesto varias obras, esta es la segunda por lo menos. La tercera, sí, por ¿Ves? lo menos tercera, Yo tenía miedo que me hubiera porque quedado hice con- algo en tiempo de pandemia con William Butler Yeats, que se llamó Hacia el Crepúsculo. Ajá. Hice La Reina de la Belleza, pero en 2 versiones. Dos versiones, yo recuerdo la primera versión con Aida Luz. Sí. Leonor Manso era también. Exacto, Aguada A y ver. Rago. Ah, vos mirá Y- vos, años y- 90. 89-90. Sí, yo me acuerdo de esa pues. Que fue una avanzada, porque era una obra que para ese momento movía un poco el piso. Una relación muy conflictiva de madre e hija. Y sobre todo una mirada encapsulada de una sociedad irlandesa que de alguna manera ¿En qué teatro tenía una estaba? mirada. ¿En qué teatro era todo esto? Todo eso era en el Teatro Ateneo, En el Ateneo. cuando el Ateneo era de Rottenberg. Claro, los Y la años. producción fue de Rottenberg. Producción de Carlos Roder. Y mirá qué elenco. Y esa obra se volvió a dar hace no tanto, antes de la pandemia. debe haber Sí, sido. y fíjate qué Con Marta notable Lubos. que a las 2 actrices les significaron muchísimos premios. Y bueno. Aida Luz en el pasado, Y Marta que era una Lubos. cosa insólita para ella por lo que venía haciendo, Sí. y Marta Lubos, que no es que la hayamos descubierto con esto, además ella Bueno, hizo el venía del diccionario, también diccionario. dirigida por vos, excelente. Y el diccionario fue una cosa muy importante también para ella y para nosotros. Sin duda, para todos. Así Qué que linda bueno, obra el diccionario. todo eso eso tiene un correlato que son los viajes míos A Irlanda. a Irlanda, la búsqueda de identidad, concretar lugares, conocer gente y bueno, conocer también un teatro que era lo que a mí me importaba, siempre me importó, ¿no? Y lo has traído para acá. No te olvides que bueno, hay tantos importantes, grandes autores que uno ha tenido. Yo hablo de mi adolescencia. Para mí el quiebre más grande que se dio con respecto a lo que yo veía de teatro a fines de los años 50 fue cuando Petraglia, Leal Rey ahora el tercero en este momento no sé. se me escapa. Realmente fui a ver al Teatro de Arquitectura que tenían ellos y vi Esperando a Godot. Ah, claro. Entonces esa apuesta, Esperando a Godot, me marcó. Y ese teatro renovado de aquellos fines de los 50, hoy me sigue pareciendo un lugar donde abrevar, donde Volver, encontrar. ¿no es cierto? Y veo puestas que han hecho en Irlanda grupos actuales de teatro nuevos y acuden a ese material. Y ese material después, de alguna manera, marca a las generaciones posteriores, no es que vuelven a hacer lo mismo. Marina Carr, que es una mujer de unos 50 y pico de La autora años, de la obra nueva de Mármol. que es realmente una obra... ¿Cuántos años tiene de sí, más o Debe menos? estar en los 50 y pico. Ajá. Es una mujer casada, con sus hijos, ella habla de sus crisis también. Ah. No dice ser una feminista, pero dice escribir sobre la mujer desde siempre, y es cierto, Ah. porque no solamente ella acude a esta temática con Mármol, sino que luego pasó otras etapas. Pensá que ella hoy es una autora que se está mostrando en primera línea en Londres con una obra y otra obra a estrenar ahora en el Abbey Theatre de Dublin. O sea, no estamos hablando de una primeriza, estamos No, hablando bueno, de una es una mujer mujer, consagrada. Pero
mármol es una de sus primeras expresiones en un determinado camino. Ella había pasado por una etapa beckettiana, pinteriana, Ajá. de búsqueda en el teatro. Vos sabés que yo leí por algún lado, en alguna nota que te hicieron, que vos pensabas poner otra obra de esta autora que se Claro. llama Mujer y Espantapájaros. Bueno, pandemia mediante, Sí. la íbamos a hacer con Marta Lubos y era una consecuencia de lo que veníamos haciendo con Marta. Claro. Vos sabés que a mí me gusta conservar los actores, Sí, trabajar sí, con los sí. mismos grupos. Entonces, Marta, padecimos la pandemia y en la mitad ella me dijo, no sé si tengo ganas de atravesar este texto. Porque el habla de la muerte, ¿cierto? El texto de Marina Carr habla de la muerte. Es el tránsito de una persona frente a un personaje muy enigmático que está oculto en un ropero, y esto es el tránsito hacia la muerte. Y son 4 personajes, y era un tour de force grande después de la pandemia, y además Marta tenía algunas circunstancias más personales que le hacían todavía más difícil el tránsito. Entonces dijimos, bueno, supongamos que vamos a tener mucho tiempo Lo hacemos y más que vamos a adelante. hacerlo en otro tiempo, Por supuesto. o lo transformamos y Marina Carr nos brinda otra obra, porque ella abreva mucho en los clásicos griegos. Y entonces todos aquellos escritores como Esquilo, Sófocles, Eurípides, le han dado un material que en sus manos se ha transformado. Entonces esas mujeres que de alguna manera, fíjate que aquellos autores las empoderaban bastante en su momento. Antígona, pero- Ella toma eso Bueno. y le da una... Claro, pues la obra es actual, transcurre, qué sé Muy yo, actual. en el mundo contemporáneo. No podemos contar la trama porque... No, bueno, un poquito podemos contar. Son 2 parejas. Dos parejas amigas. y de alguna manera estamos enfocando la crisis de parejas cuarentonas, es decir, entre los 40 y Claro, pico y los 50. claro. Es decir, con hijos, con casas, con cosas. Es distinta para mí incluso la temática a las cosas que yo he venido haciendo. sí, Es distinta. sí, me llamó y es la distinta atención. también la propuesta escénica. Es decir, ese despojamiento, esa intimidad pero eso- hecha con muy pocos Con elementos. pocos elementos, pues es un teatro chico, también tenés que adaptarte Sí, al pero esos lugar, teatros ¿cierto? chicos también vos tenés que hacer una propuesta. Pero por vos no ponés supuesto. poner 2 tachos, una silla y un monólogo, no. Me extrañaría mucho en vos, de Entonces, ninguna manera. hay que trabajar, Sí. hay que desarrollar un métier y un mundo. Sí. Y entonces, bueno, estas 2 parejas, esta crisis, y además la obra tiene un enganche que Marina Carr cuenta, que se lo contó una actriz famosa irlandesa que trabaja mucho en Londres, que se llama Fiona Shaw. Y Fiona Shaw le contó una anécdota de una persona frente a otro amigo. Le dijo, anoche soñé que me acostaba con tu mujer. Y después, en la segunda escena, vemos a la mujer que le dice, anoche soñé con tu amigo. Bueno, eso pasa acá en la obra. no se puede contar más nada, pero esa cosa ingeniosa que le contaron, ella la transformó dramáticamente y da una obra que transita temas muy profundos que van más allá de la trama, porque ahí flota el desencuentro, la pareja, la soledad, el mundo en que vivimos, y de alguna manera, allá muy abajo, está la muerte también. Que esos son temas muy irlandeses también, con todos los Bueno, toques de son humor que universales, te tienen. voy a decir, son universales. Sí, ya sé, pero el sentido de la muerte, así como el humor, en el teatro irlandés ha tenido una presencia muy particular. Ajá. Entonces, bueno, yo creo que ella absorbe un poco todo eso, como también lo hace en McDonagh, pero Martin McDonagh, el de La Reina de la Belleza, el autor lo de La hace en Reina de otra la clave Belleza. distinta. Sí. ¿Me entendés? Entonces son... Son autores el otro también, McDonald tiene más o menos esta edad. Ujú. Autores de más o menos 50 son casi de la misma edad, Son de pero la misma generación. fíjate que ahora McDonagh se dedica más al cine Ajá. y no le ha ido para nada mal, Ah. pero yo creo que son autores que tienen de alguna manera en el pasado muy metido ese teatro tan rural, tan típico que tenía Irlanda, y que vos lo ves a través de películas, de obras de teatro. Pero no se conformaron con eso, es decir, eso que Renovaron. se llama
la irrupción de esa joven dramaturgia que viene con un desarrollo económico que ha tenido Irlanda, Claro. que estamos hablando a fines de los 80, 90, que es cuando ellos aparecen con más fuerza. Sí, claro. Es decir, rompen con esquemas que tienen que ver con la idea de la familia, con el catolicismo, con lo económico, con la idea romántica de una Irlanda muy de tarjeta postal. Entonces, bueno, esto es interesante, cómo ellos cambian el lenguaje, cómo cambian los personajes. Y es cómo... interesante también cómo vos fuiste a buscarlos, ¿no? Porque Obvio. te quisiste acercar a tus orígenes, a tu gente. Pero y yo creo que desde todo lo tuyo, que- es el teatro. Yo creo, Cristina, que todo lo que uno hace tiene que tener un punto de partida donde exista un compromiso tuyo personal. Sí. No solamente agarrar cualquier obra y ponerla en escena No. y Bueno, pero eso convocar se a gente. transmite, eso se ve. Entonces yo tengo procesos quizás lentos o largos porque me significan búsquedas importantes, pero a esta Seguro. altura de la vida es la única forma que entiendo que deben hacerse las cosas. Seguro. No me interesa la cosa pasatista, no tengo tiempo. No tengo tiempo y siempre lo digo, no voy a tener tiempo para leer, ni escuchar música, ni hacer aquellas cosas que quiero hacer. Pero mientras tanto, en lugar de estar lamentándome y demás, sigo haciendo. Que eso lo hemos hablado Te muchas veces felicito por fuera eso. del micrófono. Me parece extraordinario. Y Bueno. entraste acá y todos dijeron, qué bien, qué joven, desde la actitud, así que Bueno, todo eso maravilloso. ayuda, gente amiga. Bueno, quiero decir antes de irme al corte, estamos hablando de la obra Mármol en el Teatro El Tinglado. Yo quiero decirte una cosa antes que cortemos. Días, horas. Porque yo tengo un grupo invalorable de actores y de técnicos. Que Es algunos decir, ya las había visto en otras yo, obras Pablo tuyas. Mariucci, Cecilia Pablo Charandini, Mariucci, sí. Diego Mariani, con quien hice Juegos de Amor y de Guerra. Ha incorporado Cierto. ahora a Alexia Moyano, pero los cuatro, más el equipo técnico, Claudio Del Bianco, que hace las luces, Paula Molina, que hace la ropa, todos, la prensa de Duchi Zárate, Toda gente que está con vos son hace muchos todos años. amigos que conjugamos en esta dirección, en este momento. Entonces, lo que venga en el futuro, me gustaría poder seguir trabajando con ellos. No quiere decir que no incorpore otros y que no piense en otros, pero pienso que me divierte más a esta altura de la vida Tener un esos grupo. Ah. proyectos grupales. Bueno, estaba pensando en Paulo Brunetti. Bueno, eso es del otro lado de la cordillera. La obra de García Lorca, ¿cómo se llama? Tan linda? Muchacho de Luna. Muchacho pero de Paulo Luna, se que incorporaría estuvieron acá hace poco. a eso en Claro. el futuro, pero fíjate que él hoy, ahora, en pocos días, estrena como director él Sí, lo sé. en Santiago Lo sé. una obra de Santiago Loza. Sí, lo sé porque tengo Facebook y me entero de muchas cosas por Facebook. Bueno, por Facebook se entera. ¿Qué todo día el se mundo. puede ver Mármol en el Teatro El Tinglado? Mármol está en el Tinglado los días jueves a las 20 horas. Perfecto, acuérdese, anótelo. Gracias, Oscar, como siempre. No, gracias a vos como siempre. Nos vamos a un corte, enseguida volvemos. Bueno, La impostora de Parma, nueva novela de Néstor Tirri. Hace muchos años que no sacabas una novela, ¿no es cierto? La última fue en el 2015. Bueno, hace unos Son años. 7 años. 7 sí. años. No, pero esta está terminada hace por lo menos 3. Buenas tardes. Buenas Muchas gracias por tardes, invitarme. Pero con todo gusto. Y- Yo me acuerdo, la última vez que viniste acá fue con tu libro sobre el cine italiano, maravilloso. No. La última vez fue con con otra novela, también de Paradiso, Antes del amanecer. Yo me acordaba de la vez de ese libro que se llama Queremos tanto a Cinecittà. Habíamos amado tanto a Cinecittà. Habíamos amado tanto a Sí, Cinecittà. pero ese es el principio del siglo. Bueno, pero ese libro es un clásico, ese libro va a quedar maravilloso. Bueno, gracias. Quiero hablar de La impostora de Parma, novela que reúne muchos mundos. Está el mundo de la ópera, está el mundo de principios del siglo pasado, hay tantas cosas, hay tantas puntas que uno puede... Yo tengo entendido, por lo que leí, hay muchas voces que hablan en este libro, es una novela coral, que parte de una historia real, que un abuelo tuyo te contó. No, Tu papá te mi contó papá. que su abuela Exacto. era una cantante de ópera que había desaparecido misteriosamente A los 29 años, cosa a que los era. 29 años.
Y a partir de ahí, bueno, vos haces Y una novela, ¿no? había desaparecido de aquí, que este es el Teatro Reggio de Parma. Preciosa la foto de la tapa. Es de El la Teatro época. de Reggio de Parma, donde cantaba Claro. esta chica. Esta foto es de 1895. ¿Y dónde por ahí. la conseguiste? A mi prima María Teresa, Que vive en Italia. Parmigiana, Parmigiana, porque tu María familia es de Teresa Tirri. Parma. Sí, me mandó una vez a fines del siglo pasado. Yo ya había estado con ella en Parma y me mandó un volumen de fotos de una colección de un coleccionista famoso, un volumen que se titula Rivivere Parma. Y son todas fotos de esa época. Qué lindo. Y yo le mandé para la edición, le mandé a Violeta para la edición algunas fotos. Las que espero veremos, que las seguramente las aprovechemos, veremos. ¿no? Las vamos a estar viendo, sí. Qué lindo. Pero este color sepia eran así las fotos. No, era blanco y negro. Ah. La foto original está acá. Ahí acá. está Sí. dentro del libro. Está dentro del libro, Preciosa. sí. Bueno, hay todo, claro, has viajado y has investigado allá, porque hay tanto dato, tanta cosa Y de esta época. otra, o sea, Y vos decís esta otra, pero vamos a pedirle a la... Ahí está, ahí se veía. no, me parece que la tiene la producción. Bueno, pero acá la estamos mostrando por las dudas. Sí, esa es una calle del Oltre Gracias. Torrente, Sí. que aquí es donde supuestamente, aquí a la vuelta, es donde había una especie de pensionado de monjas que recibían a chicas pobres, carenciadas o abandonadas. O abandonadas. Y ahí fue donde esta cantante que desapareció dejó una beba. Pero eso ya es ficción. No, Eso es real. no, esto es real. Ah. La dejó ahí al segundo o tercer día de nacimiento, que fue mi abuela. Eso es cierto, eso Josepina. pasó. Claro, eso pasó. La habían dejado abandonada en La este dejaron, lugar. no, abandonada, no, la entregaron. Bueno, es tremendo. Sí, pero sí, ahí se crió hasta los 18 años. Tu abuela. Mi abuela, Giuseppina Corelti, con la que yo conviví 3 o 4 meses en Bursaco, en el año 59, porque ¿Y ella trabajaba en La contaba esta Plata. historia? ¿Mm? ¿Ella contaba esta historia? No, ella casi no hablaba. Me hablaba muy poco y cuando hablaba en italiano, mal, porque tenía un carácter terrible. Y yo me imagino, porque se crió hasta los 18 años, En este lugar. cuando la retiró mi abuelo Pietro Tirri. Y después tuvo 7 hijos, allá en Parma, donde nació mi papá, acá en la Argentina. Que es una vida... Pero esta señora es verdad que había sido entregada en este lugar y se había criado en ese lugar. Claro, yo Su madre la había dejado ahí. reproduzco... Yo pensé que esa parte era ficción. No, es más, ahí reproduzco el acta en el Sí. cual es recibida. Sí. Y cómo la entregan, una ropita ahí con una Pero no cufia, se sabe nada de la cantante desaparecida. No. Y entonces vos te permitís inventar... Claro, es una novela conjetural. Claro. Pero sobre un hecho que tiene que haber pesado mucho en tu familia, no ya en vos, pero digo... en las No, al generaciones contrario, mi anteriores. familia pasó inadvertido porque algunos tíos míos sabían algo, pero Se es hablaba poco. una historia que quedó allá. Pero Ese es- porque es muy dura, por esto también, ¿no? Claro. Pero además, lo que ocurre, por eso te digo, esta novela tiene algo también de otra manera, totalmente distinta de lo que fue la literatura de inmigración. Claro. Porque en los inmigrantes hay cosas que las perdieron. Por supuesto. Quedaron atrás. Bueno, pero como Hoy es esto- difícil imaginar eso, pero no había contacto. Se venían para No, acá y se perdía claro, todo totalmente, contacto. claro. Claro, no había manera de llamar por Nada, WhatsApp. ¿no? carta que llegaba no sé cuánto. Ni por teléfono, nada, no. Sí. Pero lo que me pareció interesante, en la medida en que ella había tomado algunas clases, no sé cuántas, pero con Giuseppina Streponi, que era la mujer de Verdi, Sí. yo dije, bueno, rozó el mundo verdiano, rozó el Teatro Reggio en la época de Verdi. Yo fui al Teatro Reggio, me lo mostraron todo por dentro y me llevaron al palco de Verdi, que era el número 11.
Es decir, que no era que le asignaron ese palco. Él Tenía su palco, lo compraba. lo comprabas, cuando se construía el teatro, Sí. la gente de Parma Compraba compraba el palco. anticipadamente un palco y eso le quedaba por vida. Y tenían un espacio también donde comían, etcétera. Eso, claro, eso se llama el retropalco. Retropalco. El retropalco que está de un lado, bueno, está el pasillo de los palcos. Sí. Tenés aquí, salís a la sala y al escenario. Y salís al pasillo, y del otro lado del pasillo hay una especie de palco interno que se cierra con llave, Sí. que era una piecita. Para diversos usos, vamos a decir, no solamente... Eso, Claro. esa es la cosa. Ahora pregunto, porque me intriga, esto es en el Teatro Regio de Parma, pero en otros teatros líricos italianos también está este otro palco. Y no sé, yo esto- en el teatro lírico que más estuve antes de conocer el de de Parma, Parma. el de Venecia. La Fenice. La Fenice de Venecia, pero el que se quemó, no el Sí. actual. El actual, el Hubo que un se gran quemó. incendio Claro, en ese sí, sí, sí. teatro. Este- Y tenía así estos espacios privados. Sí, pero era muy chiquito, muy chiquito. Es que es un teatro chico, la Fenice. La Fenice es chiquito, sí, chiquito. Es como una bombonerita. Sí. Sí, sí. Lo recorrí Mm. porque hay una visita guiada, como hay acá en el Colón también, y la hice, esa visita. Ah. Por eso decía, yo no vi esos espacios, pero sí, capaz que estaban y no los mostraban en la visita. Claro, claro. Pero, por ejemplo, este es el segundo en importancia en materia de ópera. ¿El segundo en Italia? sí. ¿El de Parma? Sí. Ah, sí. Sí. Ahí estaba Bruno Bartoletti. Bruno Bartoletti, que fue mi contacto con la El ópera. primero fue es el de Milán, supongo. Sí, claro, Y a la Scala. La Scala de Milán. Y el segundo es el de Parma. Sí. Mirá. En materia de ópera. Porque Ah. hay otros teatros que por ahí son importantes, pero son teatros de prosa. No, ¿no? pero qué sé yo. El teatro por ejemplo, el de Palermo, el Máximo de Palermo. Claro, bueno, Son el San teatros Carlo de importantes. Nápoles. El San Carlo de Nápoles, Sí, o sí, sea, en sí, Italia, sí, muy sí, buena, la sí, Fenice. sí. Pero este es más importante, el de Parma. Yo creo que es un poco por los maestros que ha habido, que han Verdi. dirigido el teatro y que han dirigido allí. Pero bueno, la historia de esta cantante, que finalmente la llamamos Camilla, a mí me ayudó un poco a rastrear esto. Un primo mío que se llama Rafael Maidana, Maidana Tirri, la mamá era Tirri, me ayudó un poco y buscábamos, y finalmente había una cantante que después no resultó, pero se llamaba Camilla. Digo, pongámosle Camilla. Acá está, es Camilla. Sí, Camilla. Es Camilla. Pero vos la hacés como alguien que en un momento es cercano a Verdi, vive en la casa de Verdi. ¿no? Claro, O sea, pero eso ya es imaginación. Pero eso no es cierto. No, claro. O sea, no es cierto. Yo ya lo había compuesto así, pero estuve en Busseto, que es el lugar donde se educó. Verdi nació en Roncole, que es un suburbio de Busseto. ¿Busseto es cerca de Parma? Sí, Más o menos. son unos 40 kilómetros, Ajá. sí, 35 Bueno, kilómetros. cerca. 35 kilómetros. Bueno, me llevaron ahí, porque yo estaba haciendo la investigación, la región Emilia-Romagna me puso un coche, bueno, fui ahí. A ver, aclaremos, no cualquiera. Vos estabas investigando para el libro. Y Pero eso fue porque había ganado un premio. Contá. Premio periodístico, en realidad, que el premio consistía en ir a cubrir la Expo Milano 2015. Ah, mira. Y después, bueno, me alojaron en un lugar, yo no sabía que existían los hoteles 7 Stars, no 5 estrellas, 7 Stars. Eso sí que era un premio, ¿eh? Un premio, Sí, 3 días, pero escúchame, Bueno, pero para ir a 3 laburar. Ah. No. Pero el premio incluía que después podía ir a visitar varias Visitar ciudades. Italia, qué lindo. Entonces yo dije, no, pero déjenme, que quiero quedarme 10 días en Parma para investigar esto. Y te pusieron un auto y te Sí, llevaban sí, y claro. te traían. Entonces cuando me llevan a la biblioteca, le cuento al director, que en ese momento, Corrado Mingardi, que es el hombre que más sabe de Verdi en Italia. ¿A qué biblioteca? ¿Dónde era? En la biblioteca de Busseto, que es la donde estudió biblioteca. Verdi. Ajá. Y entonces yo le cuento, sí, me dicen, no. La Pepina le llamaban a Giuseppina Streponi, La que era mujer la de mujer Verdi. que era maestra, gran maestra. La Pepina mai ha dato lezioni a casa sua, que nunca había dado Nunca. clases en su casa, ¿no? Dice,
Yo digo, sí, pero maestro, digo, discúlpeme, pero esto es ficción. Claro, es una No novela. claro. Se enojaba. Se enojan, claro. Claro. Pero para mí era muy importante. Bueno, dice, entonces mañana va a ir allá y lo va a recibir Angelo Carrara Verdi, que es el último descendiente de la estirpe de los Verdi. En la casa de Verdi En la te casa iba a de Verdi. recibir. Y efectivamente, al día ¿Dónde, siguiente, ¿La casa dónde queda? la casa queda cruzando la frontera de la provincia de Parma, ya en la provincia de Piacenza. Porque yo me imaginé leyendo el libro que hoy era una casa museo, pero no es así. No está abierta al público. La casa de Sí. Verdi. Ah, O sí. sea, vas en excursiones. Se puede ir. Se puede ir en excursiones. Pero ese día, como le iba yo, pasaron todos después de las 4 de la tarde. Te dejaban Yo para vos solo. Llegué a las 11 de la mañana y me quedé ahí hasta las 3 de la tarde. ¿Haciendo qué? ¿Investigando? Recorriendo. Ah, es enorme. No es que sea tan enorme, pero cada cosa, ponele el piano, por Bueno, ejemplo, el piano de Verdi, el claro. piano de Verdi, la cama de Verdi, ahí, Claro, claro. la pieza de Giuseppina, Bueno. la Pero biblioteca. en Europa viste que es muy común que esté la casa de Claro, sí, sí. grandes escritores o músicos. Pero después en el jardín él tiene un parque que se lo cultivó Verdi de 9 hectáreas, Ah, que es un grande, bosque, claro. hasta con un laguito artificial. Qué lindo. Entonces yo le decía a este señor Mingardi, digo, mire, tanto es así de ficción, digo que yo inventé ahí junto al laguito, inventé que hay un airone, un airone es Un un pájaro. Sí. Yo porque leí el libro, no es que sepa que es un airone. Es como una garza o como una cigüeña blanca, Sí. ¿no? Que baja, ven el agua, ven el espejo del lago, baja. Y Verdi se acerca y es como si dialogaran. Y el Mingardi me mira así y me dice, un airone, ¡ah, qué bello! Claro. Le gustó. A ella le gustó, A la ella ficción le gustó. Entonces, bueno, era como, la gente que se dedica a lo biográfico es muy rigurosa. Sí, por muy supuesto, rigurosa. pero Que esto es ficción, es una novela. Este, Ahora digo, Verdi vivía ahí recluido en esa casa. No, recluido no. Iba y venía. Claro, pasaba mucho tiempo en Milán o en París. E incluso, bueno, había todo un sistema, había unas apliques en las paredes y yo pregunté qué eran, no eran como radiadores. Dice, este es el sistema de calefacción que trajo el maestro cuando fue a estrenar La Forza, que es una ópera de Verdi y no se puede nombrar. Dice que se estrenó allá en ¿Por qué no se puede nombrar? Porque Jetta. Jetta. Sí, claro. Son los teatros que se han incendiado. Con esa ópera que no vamos a nombrar, No vamos a obviamente. nombrar. Qué intriga. Él la fue a estrenar a Moscú y vio que allá, que hacía mucho frío, tenían un sistema de calefacción y se lo trajo para Italia. Ah, mira. Y fue la primera calefacción importante que hubo en Italia. La llevó Era un hombre Verdi. muy rico. Eh, Y esta Camilla... Era rico por sus óperas. Sí, claro. Ah. Y además, bueno, compró muchas propiedades, campos. Llegó a ser uno de los 6 o 7 hombres más ricos de Italia, Mira. como hacendados. Pero era muy generoso. Pagaba el doble y hasta el triple de lo que se pagaba. Y este Angelo Carrara Verdi, que yo lo conocí, cuando yo le conté, digo, mi papá nació en San Nazzaro di Sissa, digo que está dentro de la provincia de Parma, pero debe estar a media hora del centro de Parma, es como si aquí dijeras Avellaneda, una cosa así. Y me dice, San Nazzaro di Sissa, dice, allora, dice, está a 18 kilómetros en línea recta. Dice, allora, tu sei uno di noi. Claro, ahí ya te trató distinto. Dios Ahí te mío, trató pero escuchame, distinto. que un Verdi te diga que vos sos Uno de ellos. te conmueve todo, ¿Y tu ¿no? papá a qué edad vino para acá? Y debe tener 5 años, más 5 o menos. años. Y vinieron 4 hermanos. Y después aquí nacieron 3 más. Bueno, son las historias de la inmigración. Historia de migración. Que Pero son maravillosas. esta cantante, yo le inventé una historia que es un poco, bueno, es la lucha. Mira, justamente hoy en la RAI le estaban haciendo una entrevista a
a la Comencini, a Francesca Comencini, no, Francesca es la hermana. Bueno, ahora no me acuerdo cómo se llama. La hija de Luigi Comencini, el famoso, el de Pan, Amor y Fantasía. Bueno. Panamá, pues estamos hablando de Sí, pero esta es la hija. Ya lleva. La hija que debe tener ahora 60 y pico y ha hecho muchas películas. La Comencini. Y entonces, y una película muy importante de ella fue La bestia nel cuore, que no necesito traducirlo, ¿no? Pienso que no. Y bueno, que era un poco, que era un poco una mujer que la hacía una actriz por entonces muy conocida, Giovanna Mezzogiorno, que era un poco como esta, ¿no? En el sentido de que tenía una pasión muy intensa y se debatía entre el sueño de la gloria, ¿no? La tentación de los nobles que la invitaban, Claro. ¿no? Y un novio que tenía en Francia, que era un director de orquesta medio boludo, por otro lado, ¿no? El director porque, muy caído, ¿eh? Claro. Entonces, y esta finalmente se tienta con un tipo que la mira desde el palco. Es ahí, que hay sé. toda una cosa de las divas, ¿no? Claro, Pero claro, sí. claro. Y bueno. Entonces, bueno, la bestia, de la bestia nel cuore me hizo asociarla porque es una bestia que te tira para un lado y para Y otro. bueno, ¿no? claro. ¿Eh? Son vidas muy intensas. Claro. Sí. además. Pero esta le dicen a algunos que la consideraban impostora porque por ahí se mete a hacer un reemplazo en un rol para el que no estaba destinada. Era una audaz más que una impostora. Era una audaz. Pero no. Tampoco. Esta era la contradicción. Bueno. No, era una tímida. Bueno, para saber todo eso hay que leerlo. La impostora de Parma, de Néstor Tirli. Felicitaciones por el trabajo y además todos los mundos que abre este libro. Pero qué generosa. Bueno, nosotros Escúchame, somos Cris, así. me parece que te voy a tener que invitar a cenar. ¿Por esto? Podemos ir a cenar ahí a ese boliche donde fuimos en Palermo una vez que tomamos ese Pinot Noir maravilloso que pidieron ustedes. Bueno, fue el día de la inauguración de la Ah, presentación de esta novela, que se hizo un acto muy lindo ahí en la librería Daín. Voy a decir que leyó algunos fragmentos Ingrid Pellicori, habló también Rubén Schumacher, Ana María Yue, y después nos fuimos a comer y a tomar Estuvo un rico también mi hijo vino. Franco, el chiqui de cómo no, Ocupas. Franco también leyó fragmentos. Me tengo que despedir porque se nos termina el programa. Gracias, Néstor. No, gracias a vos. Y nos vemos como siempre el sábado que viene. Buena semana para todos. Chao. Chao.